Esta vivienda fue proyectada por el estudio del arquitecto Mainardi. Es una vivienda que está dentro de su estética, digamos. Es un arquitecto que trabaja mucho con el ladrillo y en sí la cáscara de esta casa está pensada enteramente con ladrillo. Los dueños de la propiedad me convocan desde ya el proyecto como para trabajar en el diseño del interiorismo de la vivienda. Y un poco fue esto, empezar a pensar en esta arquitectura particular, en una arquitectura que ya tiene un carácter importante, y poder respetar eso y poder, digamos, de alguna manera dialogar en este proyecto de interiorismo con eso. Hay algo también un poco marcado que tiene que ver con el gusto particular de los propietarios, que era un gusto por toda la estética más nórdica. Entonces, bueno, esas fueron como las premisas para mi trabajo. Fundamentalmente, rescatar eso en cuanto al diseño en general y a la utilización de los materiales. Está pensada la casa como una gran planta libre, que es este espacio donde estamos, que es una cocina, living, comedor. Y nombro cocina primero, fíjate, porque me parece que es sumamente importante en la casa, o sea, es como que ocupa un lugar central, porque como es tendencia en los últimos tiempos se ha transformado un poco en la vedette de las casas. La cocina es un poco el corazón de la vivienda y en este caso yo creo que lo respeta. Está ubicada de una manera lineal, pero comparte, digamos, esta como importancia con la escalera que nos conduce a la suite principal, que está en planta alta, que es lo único que hay en la planta alta. El resto de la vivienda está desarrollada toda en planta baja. Entonces esta idea de esa cocina paralela a la escalera como que genera y marcó bastante el diseño del interiorismo. El resto, bueno, acompaña un poco la materialidad, por ejemplo, acompaña un poco también lo que está pensado para la cocina, porque el uso de la utilización de melamina con maderas un tanto con beta, digamos, como bastante natural, se ve después también en los distintos mobiliarios que fui diseñando para el resto de la casa. Al ser una vivienda de estas características, es como que la necesidad de alguna manera de dialogar entre los materiales es importante, porque eso genera también que haya una estética marcada, pero también que haya un equilibrio, que haya una especie de como de libertad en los movimientos, más que nada de los espacios. Y seguimos recorriendo los distintos espacios de esta vivienda que se impone por este espacio central donde está la cocina, el living y el comedor y también la suite principal. Pero seguimos recorriendo otros espacios que se destacan en la vivienda. Después nos encontramos con la suite en planta alta, como os decíamos, pero también con dos dormitorios. Un dormitorio que lo ocupan las nenas de la casa. Es un matrimonio que tiene dos nenas pequeñas que comparten un dormitorio, y después un dormitorio que sería pensado como para huéspedes, que puede estar utilizado por familiares o por amigos que por ahí vienen a visitarlo. Esta vivienda se pensó en un inicio como una vivienda de fin de semana, pero se empezó a transformar en una vivienda de uso más cotidiano. Esta familia vive en la ciudad, pero pasa mucho tiempo en este lugar que es un poco más alejado y disfrutan mucho de la vida al aire libre. Entonces la idea un poco era esto, que poder invitar también personas y que puedan quedarse, por eso el tema del lugar de huéspedes. Y como decíamos anteriormente, es una casa que está enmarcada en un contorno natural que es privilegiado, y esta cuestión que sea una casa de estas características, una casa quinta con pileta, una amplia y también muy funcional zona de quincho, la parte social de esta vivienda, también termina determinando el interior, la configuración del espacio central y también las terminaciones elegidas para pisos, aberturas y distintas cuestiones de la vivienda. Con respecto a las terminaciones
principales de la casa, como comentaba, el tema del ladrillo como el eje fundamental del proyecto. Después, las aberturas son bastante abiertas, digamos, por decirlo así, porque son de una abertura de carpintería de aluminio muy simple, con un diseño muy neto, y un aluminio anodizado que, digamos, lo que hace es ayudar a la transparencia del vidrio. Entonces, eso un poco es lo que enmarca la vivienda. Y se trabajó con un piso de alisado de cemento para que haya también continuidad en la materialidad del piso, y eso haga que el espacio se genere como más fluido en la comunicación de un espacio con otro. Únicamente en planta alta se optó por un piso de madera natural, que es un parquetón de tamaño bastante grande, de un tono bastante claro que acompaña un poco el resto de la vivienda. Y también pensar en el cielo raso de este espacio principal, para contrastar ese piso tan frío con un cielo raso un poco más cálido como es la madera, en este caso un machimbre de madera natural con una tonalidad que se fue buscada para relacionarla con el tema del mobiliario, digamos, que haya un tono cálido, un color más amarronado en la madera. La escalera también se realizó el mismo microalisado de cemento sobre la escalera para que haya continuidad con el pavimento también de la casa. Y le preguntamos al diseñador de interiores, Gustavo Weders, cómo se eligieron la paleta de colores que tienen mucha presencia en todo el interior. En realidad la paleta de color fue pensada desde el proyecto inicial como fundamental el blanco, como que aporte luminosidad a la casa. Más allá de que la casa es sumamente luminosa por sus aberturas, ¿no? Y por la idea de aberturas amplias y de recortes a cierta altura por encima de las aberturas, donde la casa parece como ser penetrada por la luz en distintos lugares. Eso es fundamental para la vivienda. Pero el blanco lo que logra es unificar también, como buscamos con el resto de los materiales, pero a la vez dejarnos, permitirnos de alguna manera que el resto de los elementos de la decoración funcionen de una manera más equilibrada. Por ejemplo, el tema del mobiliario en sí, poder utilizar maderas, algunos acentos de color y el negro en algunas situaciones en particular como elementos de acentos. Entonces el blanco genera paz, tranquilidad, y el resto del mobiliario es como que generan y arman ciertas situaciones y circunstancias que pueden ser utilizadas de diversas maneras. Y otro de los componentes que hacen de este espacio un lugar único, realmente una vivienda muy bella desde lo estético, son los distintos elementos de decoración y el mobiliario, que sin dudas también se destaca en un marco que, como dijimos antes, realmente también es de primera calidad. Explicaba esto de la premisa que tenían los propietarios de trabajar con una cierta orientación en un diseño nórdico, y eso fue fundamental para el proyecto. Hay elementos particulares del diseño que están pensados. Todo el mobiliario de apoyo, digamos, está pensado de manera particular y hecho a medida. En este comedor hay una mesa sumamente importante realizada con madera la pata, pero con una tapa de granito natural que tiene una terminación, un acabado anticato, y eso brinda no solo belleza por el material, sino practicidad en el momento del uso, porque es una mesa que es resistente a cualquier tipo de mancha o de caída de cualquier tipo de cosas. Entonces eso hace que el uso de este ambiente y de este lugar se pueda ser fluido y que no se tenga que cuidar, digamos. Pensar así siempre cuando proyecto alguna vivienda de este tipo, más que nada lo que priorizo es el tema de los materiales,
por el hecho del uso. Hoy yo creo que nosotros hablamos de viviendas que son utilizadas, que no solo están hechas para mostrarse, sino para ser vividas plenamente. Entonces, la característica de los materiales, el tipo de tapicería que vamos a utilizar, todo tiene que brindar esa posibilidad de que sea utilizado y de que no se arruine, que continúe en el tiempo, que pueda ser algo perdurable y que además de eso sea bello. Con respecto al resto de mobiliario, yo creo que la mesa se gana el protagonismo porque realmente era lo que ellos pedían, tener un muy buen comedor porque era lo que más iban a disfrutar. El resto han sido muebles de complemento, hay un living que acompaña, pero es un living que se puede incorporar a la mesa, de alguna manera puede haber diálogo entre el comedor y el living, que eso es importante. Y también se generó una barra que acompaña el diseño de la escalera para tener un contacto con la cocina como apoyo, pero también como un lugar de desayunador o como un lugar de conversación mientras alguien está preparando algún alimento o para tomarse un café. La idea es esto, era generar un espacio sumamente dinámico que pueda ser utilizado por varias personas a la vez y que tampoco se interfieran, pero que a la vez puedan convivir o compartir. Lo mismo yo creo que pasa en el resto de las habitaciones de la casa y fundamentalmente en el tema de la suite principal, donde se generó el lugar de dormir con su baño, pero también un lugar para ver televisión y un lugar de trabajo con un escritorio que acompaña toda una gran ventana. Entonces eso genera que también sea un espacio polivalente, digamos. Pueden pasar más cosas que dormir en esa habitación. Llegado el caso también, si quisieran estar las nenas ahí jugando, porque el dormitorio es amplio, podrían, digamos. Entonces, un poco esa era la idea, de que los espacios puedan ser utilizados de distintas maneras. Yo creo que es una casa que, pensada ya desde el arquitecto, a mí me pareció muy interesante el proyecto cuando lo vi, está pensada para estas nuevas formas de vivir, de personas que a lo mejor viven en la ciudad pero que comparten su vida en algunos tiempos en lugares como este, como más al aire libre. Y también pensaba, como decía hoy, en una casa que es completamente para vivirla, donde todo puede ser muy bello, pero a la vez sumamente funcional. Esa fue una premisa. Por lo general trato que sean premisas en mis diseños, porque considero que es sumamente importante que la casa sea totalmente funcional y a la vez bella, pero que pueda ser habitable. Y siempre yo creo que en esta casa lo muestra. Uno puede leer en los elementos y en sí en los detalles a qué tipo de personas pertenece esa vivienda. Los espacios nos hablan de sus habitantes. Entonces, bueno, esto de poder generar espacios más diáfanos, pero a la vez y con muebles más netos, permite que las personas lo puedan de alguna manera intervenir con sus propias cosas. Y en eso yo creo que como profesional me gusta dar más libertad al cliente.